Estándares procedimentales y sustantivos del habeas corpus en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Introducción. La Constitución de 2008 trajo consigo una serie de relevantes cambios, entre ellos y de manera destacada la relevancia de las garantías jurisdiccionales. En este contexto, la acción de protección se constituye como el mecanismo para amparar el derecho humano fundamental a la libertad personal y proteger la integridad física y psicológica de las personas que se encuentran privadas de la libertad. La Carta Magna consagra al territorio ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que instaura una significación vital en escenarios en los cuales se presentan abusos del poder, condiciones inhumanas de detenciones arbitrarias o complicaciones de salud de los privados de libertad que amenazan la dignidad humana. En este sentido, la Corte Constitucional, al ser el organismo que ejerce este control, ha incrementado y desarrollado una extensa y compleja jurisprudencia que detalla los estándares tanto procedimentales como sustantivos del habeas corpus. El presente analiza integralmente dichos estándares considerando las sentencias relativas al tema, consideradas como precedentes jurisprudenciales claves de la Corte al respecto de esta garantía. Desarrollo. Los estándares procedimentales de la garantía jurisdiccional de habeas corpus. Formalmente, el habeas corpus en el Estado ecuatoriano se determina por su naturaleza no formalista, prioritaria y expedita. A pesar de ello, no supone que no se tenga que cumplir con requisitos esenciales. La Corte Constitucional ha sostenido repetidamente la exigencia del cumplimiento de reglas mínimas, tales como la debida motivación de las resoluciones y la competencia territorial, mismas que resultan indispensables para garantizar la legitimidad del proceso. A este respecto, la sentencia número 38-23-JH-23 se instaura como un hito al sancionar la incompetencia territorial por parte de un juez de garantías constitucionales que conoció un habeas corpus a favor de privados de libertad localizados fuera de su jurisdicción. Esta circunstancia fue corregida tomando como base el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en precedentes como la sentencia número 372-14-JH-21, en la cual se instauró que la competencia del juez radica en el lugar en el cual se encuentra la privación de la libertad para evitar manipulaciones procesales o decisiones arbitrarias. Así también, un punto fundamental es la figura del tercero con interés y la prolongación o extensión del efecto intercomunis. La sentencia número 272-15-JH-22 aclara que no puede existir beneficio para personas diferentes al accionante sin comprobar la identidad de hechos, de derechos vulnerados y condiciones similares de afectación. Por otro lado, la sentencia número 98-23-JH-23 pretendió ampliar una sentencia a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo, privados de la libertad, configurando un uso distorsionado de la garantía, considerando que éstas no se habían presentado como acciones propias ni habían demostrado conexión directa con el caso original. Del mismo modo, la Corte ha advertido en cuanto al abuso del habeas corpus como mecanismo de ejecución de otras decisiones, por lo que la sentencia número 115-13-JH-22 estableció que esta garantía no puede convertirse en un instrumento para ejecutar resoluciones previas debido a que existe un régimen procesal específico para ello. En el caso número 98-23-JH-23 se halló que el juzgador de primera instancia aplicó el habeas corpus como mecanismo para ejecutar una sentencia constitucional anterior, lo cual supone un grave error procesal y una desnaturalización de este instrumento. Segundo, los estándares sustantivos de la garantía jurisdiccional de habeas corpus. Con relación a su contenido material, el habeas corpus logra el cumplimiento de funciones correctivas, preventivas e incluso reparadoras. Respecto a estas funciones, la Corte ha establecido que nos encontramos ante un habeas corpus correctivo, cuando una persona sufre afectaciones a su salud o integridad dentro de un centro de privación de libertad. Esto admite a extraordinariamente ordenar su liberación o traslado cuando se verifique el cumplimiento de estándares rigurosos de necesidad y proporcionalidad. Una de las condiciones
que justifican las medidas sustitutivas a la prisión es la mala salud, así como una falta de atención médica, como lo establece la sentencia número 209-15-JH-29, aunque estas decisiones deben estar probadas debidamente por informes médicos, mismos que deben ser actualizados y confiables. Esta doctrina fue reforzada y desarrollada en la sentencia número 1037-19-JH-21, en la cual se precisó que no es suficiente la sola alegación general de problemas médicos. El juzgador debe realizar un análisis valorativo de la presencia de una amenaza real, actual y grave a la integridad o vida del afectado, así también la inadecuada atención médica por parte del Estado. Al respecto, la sentencia número 98-23-JH-23 precisó la falta de estos elementos al examinar la sentencia emitida por parte del juez de primera instancia, quien ordenó la excarcelación sin contar con un informe o un sustento que justifique dicha medida. Su motivación fue insuficiente y no poseía proporcionalidad ni razonabilidad, lesionando gravemente el principio de seguridad jurídica. Por su parte, la sentencia número 009-11-SCN-CC estableció que las sentencias judiciales deben estar suficientemente motivadas y sujetas al al principio del debido proceso. La carencia de motivación se erige como una vulneración constitucional directa y en procesos en los cuales se invoque el habeas corpus genera decisiones arbitrarias con un importante impacto. Desarrollos jurisprudenciales importantes. Adicionalmente, la sentencia número 048-14-JH-20 dictaminó que el habeas corpus no debe transformarse en una acción que sea usada para evocar causas cerradas o reemplazar la acción extraordinaria de protección. Así también la sentencia número 093-17-JH-22 aborda la proporción entre la presencia de causas pendientes penales y el derecho a la libertad, estableciendo que el riesgo procesal no invalida mecánicamente la probabilidad de proporcionar una medida correctiva cuando se demuestra vulneración de derechos fundamentales. De la misma manera, la sentencia número 217-15-JH-21 precisó que el hacinamiento, condiciones degradantes de reclusión, falta de atención médica, pueden ser objeto de control constitucional a través de habeas corpus, aun cuando no se discute respecto a la legalidad de la detención inicial. Como conclusión, podemos constatar que el habeas corpus ha logrado una evolución jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana con una progresiva construcción de un sistema resistente de garantías conforme a los estándares precisos que fortalecen el Estado constitucional de derechos, los precedentes constitucionales analizados, ratificando que esta acción debe ser empleada acorde a su naturaleza correctiva y protectora y no como un mecanismo para evitar controles judiciales o fines ajenos a su voluntad. A su finalidad. Desde la perspectiva procedimental, se reafirma la importancia del respeto al cumplimiento de la competencia territorial, adecuada motivación y la legitimación procesal. En cuanto a la perspectiva sustantiva, se precisa una verificación estricta de las condiciones de salud, integridad y contexto de privación de libertad para definir si procede una medida sustitutiva. En conclusión, el habeas corpus no puede ser resumido a un trámite meramente formal ni utilizado como un mecanismo de impunidad, sino que debe ser garantista, con responsabilidad institucional y conforme al principio de dignidad humana.